Estaba sentada frente a mi hijo Diego en aquel pequeño bar de carretera, viéndolo deslizar el dedo por la pantalla de su móvil por tercera vez desde que habíamos pedido, y sentí que algo dentro de mí se rompía por fin. No mi corazón, que llevaba meses rompiéndose lentamente, trozo a trozo, como el yeso viejo que se desprende de una pared que nadie se molesta en reparar. Esto era algo más profundo, algo que me había mantenido entera durante 34 años de maternidad, durante la viudedad, mientras veía a mi único hijo transformarse en un extraño, que me miraba como si yo fuera un inconveniente del que no sabía muy bien cómo deshacerse. El asiento del reservado era de un sky rojo y agrietado que se me pegaba a las piernas, y la luz fluorescente sobre nosotros parpadeaba con la persistencia de algo que intenta morir pero no acaba de conseguirlo. Me había vestido con esmero para esta comida. Mi vestido azul marino, el que Eduardo siempre decía que resaltaba mis ojos, con los pequeños pendientes de perlas que mi madre me había regalado para mi boda. Incluso me había pintado los labios, algo que ya casi nunca hacía, puesto que pasaba la mayor parte del tiempo sola en lo que antes era mi dormitorio, pero que ahora era simplemente el cuarto del fondo de lo que antes era mi casa. Diego me había llamado 3 días antes, con esa alegría forzada que se había convertido en su tono habitual cuando se acordaba de que tenía madre. «Mamá, vamos a comer. Tenemos que hablar». Esas 4 palabras, «¿tenemos que hablar?», habían estado resonando en mi mente desde entonces, cargadas con el peso de todas las conversaciones que nunca habíamos tenido, de todas las explicaciones que nunca había recibido, de todas las preguntas que había tenido demasiado miedo de hacer. Desde hacía 18 meses, desde el funeral de Eduardo, Diego se había estado encargando de todo. Así lo había dicho él, con la sonrisa segura de un hombre de negocios de éxito que explica una compleja estrategia financiera a alguien que no podría entender sus entresijos. Se había ocupado del papeleo del seguro, organizado los documentos legales y gestionado los trámites de la herencia con la eficacia de alguien que, claramente, llevaba más tiempo planeando este momento del que yo me había imaginado. «Mamá, no tienes que preocuparte por nada de esto», me había dicho, extendiendo papeles sobre la mesa de mi cocina como si estuviera dirigiendo una reunión del consejo en mi propia casa. «Yo me encargo de todo. Ya has pasado por bastante». Y yo se lo había agradecido, tan desesperadamente agradecida de tener a alguien que tomara el control cuando el duelo me había dejado incapaz de pensar con claridad en asuntos prácticos. Eduardo se había encargado de nuestras finanzas durante 32 años de matrimonio, y yo me había contentado con confiar plenamente en él, concentrarme en dar clase a mis alumnos mientras él gestionaba nuestras modestas inversiones, pagaba las facturas y planeaba nuestra jubilación juntos. Cuando murió, de repente, en silencio, mientras dormía, como si simplemente hubiera decidido que era el momento de irse, me sentí perdida en un mundo de cuentas bancarias, pólizas de seguros y documentos legales redactados en un lenguaje que parecía diseñado para confundir en lugar de aclarar. Diego había intervenido como un caballero rescatando a una damisela en apuros, y yo estaba tan abrumada por la gratitud que no hice las preguntas adecuadas. No me pregunté por qué tenía tantas ganas de ponerlo todo a su nombre para facilitar la gestión. No cuestioné por qué pensaba que yo debía mudarme del dormitorio principal hasta que lo arreglemos todo. No me opuse a su decisión de alquilar la parte principal de la casa para ayudar con los gastos, mientras yo vivía en lo que había sido el despacho de Eduardo, durmiendo en un diván y guardando mi ropa en 2 cajones pequeños como una invitada que se ha quedado más tiempo de la cuenta. Los cambios se habían producido de forma gradual, cada uno presentado como una solución temporal a un problema complejo que yo no estaba cualificada para entender. Primero, fueron solo las cuentas bancarias, todo consolidado bajo la gestión de Diego por motivos fiscales. Luego fue la escritura de la casa, transferida a su nombre para evitar complicaciones con la testamentaría. Después fueron los ingresos mensuales del alquiler de mi casa, que de algún modo nunca parecían generar suficiente dinero para que yo pudiera volver a mi propio dormitorio, y mucho menos vivir de forma independiente. Me había convertido en una inquilina en mi propia casa, dependiendo de la generosidad de mi hijo para todo,
desde el dinero para la compra hasta el permiso para usar el salón cuando sus inquilinos no estaban. La mujer que se había pasado 30 años formando mentes jóvenes, que había sido presidenta del sindicato de profesores, que había organizado recaudaciones de fondos, reuniones de padres y ceremonias de graduación, se había visto reducida a andar de puntillas por su propia casa como un pariente incómodo al que podrían pedirle que se fuera en cualquier momento. Ahora, mientras veía los dedos de Diego danzar sobre la pantalla de su móvil y mi café se enfriaba en su taza desconchada, por fin comprendí de qué habían ido realmente los últimos 18 meses. No se trataba de gestionar el duelo, ni de planificación financiera, ni de arreglos temporales que acabarían por resolverse a mi favor. Se trataba de un desmantelamiento sistemático, cuidadosamente orquestado y legalmente irreprochable, diseñado para transformarme de madre y propietaria a dependiente y carga. La camarera se acercó a nuestra mesa, una mujer de mi edad, con ojos amables y el pelo canoso recogido en una práctica coleta. Se movía con la gracia eficiente de quien lleva décadas sirviendo a la gente, de quien ha aprendido a leer los sutiles signos de estrés y tristeza que los clientes traen a su lugar de trabajo, junto con sus pedidos y sus propinas. ¿Más café, cariño?, preguntó, cogiendo ya la jarra sin esperar mi respuesta. Mientras lo servía, se inclinó hacia mí, bajando la voz a un susurro que Diego no pudo oír por encima de los sonidos de notificación de su teléfono. «Tienes que salir de aquí. Ahora». Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría, impactantes por su franqueza, aterradoras por la implicación de que alguien más podía ver lo que yo me había esforzado tanto en ignorar. Esta desconocida, esta camarera cuyo nombre ni siquiera sabía, me había mirado durante 30 segundos y había entendido algo que yo me había negado a admitir durante meses. Me quedé mirando su figura mientras se alejaba hacia la siguiente mesa, con las manos temblando alrededor de la taza de café que, de repente, parecía demasiado pesada para sostenerla. Había visto algo en mi cara, en mi postura, en la forma en que me sentaba frente a mi propio hijo como una prisionera esperando sentencia. Había reconocido lo que fuera que las mujeres maltratadas llevan consigo. Ese tipo particular de derrota que proviene de ser lenta y sistemáticamente borrada por alguien que se supone que debe amarte y protegerte. Diego finalmente levantó la vista del móvil con la expresión de quien ha sido interrumpido mientras hacía un trabajo importante. «Perdona, mamá. Cosas del trabajo. Ya sabes cómo va». Pero yo no sabía cómo iba, porque Diego nunca me había explicado qué tipo de trabajo requería que ignorara a su madre durante la primera comida que compartían en 3 meses. No sabía cómo iba porque mi hijo se había convertido en un extraño que concertaba citas conmigo como si yo fuera una clienta, que me hablaba con el tono cuidadoso y condescendiente que podría usar con un pariente anciano cuya capacidad mental fuera cuestionable. «Diego», dije, con una voz que sonó más débil de lo que pretendía. «Llevamos más de 1 año sin ver a mis nietos. María ya ni siquiera me coge las llamadas». Dejó el móvil sobre la mesa con la precisión deliberada de quien ejerce una gran paciencia. «Mamá, ya hemos hablado de esto. María cree que es mejor que tengas algo de espacio para tu duelo. Y, sinceramente, con todo lo que ha estado pasando con la casa y las finanzas, no es un buen momento para visitas. Todo lo que ha estado pasando, como si yo no lo estuviera viviendo, como si no fuera yo la que duerme en un diván en lo que era el despacho de mi marido, mientras unos extraños viven en mi dormitorio, usan mi cocina y ven la televisión en mi salón. Como si no fuera yo la que espera permiso para ver a mis propios nietos, aprobación para existir en mi propio espacio, que mi propio hijo recuerde que sigo aquí, sigo viva, sigo siendo su madre». La camarera nos observaba desde detrás de la barra. Sus ojos se encontraron con los míos con una mezcla de preocupación y reconocimiento que me oprimió el pecho con algo que casi parecía esperanza. Alguien más lo había visto. Alguien más lo sabía. No estaba loca, ni era una desagradecida, ni era incapaz de comprender complejas realidades de adultos que escapaban a mi entendimiento. Estaba siendo borrada, lenta y sistemáticamente, por la persona que más había querido en el mundo. Y por primera vez en 18 meses,
En lugar de sentirme agradecida por la gestión que Diego hacía de mi vida, sentí algo completamente distinto, algo que empezó como un susurro en mi pecho, pero que se hacía más fuerte a cada momento que pasaba. Sentí rabia. Esa rabia me acompañó durante el resto de la comida, ardiendo silenciosamente en mi pecho mientras Diego exponía su última solución para mi situación de vivienda. Hablaba con la confianza ensayada de quien presenta una propuesta de negocio, explicando cómo había encontrado una residencia de mayores muy agradable, donde podría recibir los cuidados que necesito y hacer amigas de mi edad. No es un asilo, mamá, dijo, cortando su sándwich en precisas piezas geométricas como hacía desde niño, aunque ahora el hábito parecía calculado en lugar de entrañable. Es más como una comunidad de jubilados. Tienen actividades, comidas en grupo, incluso una pequeña biblioteca. Te encantaría. La forma en que dijo, te encantaría, dejó claro que mis sentimientos reales sobre el asunto eran irrelevantes en su proceso de planificación. No era una sugerencia ni una conversación. Era la notificación de una decisión que ya se había tomado sin mi aportación o consentimiento. Pero yo no necesito una residencia, dije. Y las palabras sonaron extrañas en mi boca porque me había acostumbrado a estar de acuerdo con todo lo que Diego sugería. Tengo 56 años. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma. La sonrisa de Diego tenía la cualidad paciente de quien explica matemáticas básicas a un niño que no acaba de entender el concepto. Mamá, ¿no te has estado cuidando? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de casa para algo que no fuera a hacer la compra? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una revisión médica? Te estás aislando, y no es sano. La acusación me golpeó como un puñetazo, porque contenía la suficiente verdad como para hacerme dudar de mi propia percepción de la realidad. Sí que me había quedado más en casa desde que Eduardo murió. Había evitado las actividades sociales que antes llenaban mi calendario. Pero eso era el duelo, ¿no? Esa era la respuesta normal de alguien que había perdido a su compañero de 32 años, no una prueba de deterioro mental o de incapacidad para funcionar de forma independiente. Sin embargo, mientras Diego seguía hablando, enumerando mis supuestas carencias con la minuciosidad de quien las hubiera estado documentando durante meses, empecé a verme a través de sus ojos, una viuda patética que se había convertido en una carga, alguien cuya tristeza era un inconveniente y cuya presencia era cada vez menos bienvenida en su propia vida. La casa es demasiado grande para ti de todas formas, continuó, su tono cada vez más seguro a medida que se afianzaba en su argumento. Solo los costes de mantenimiento se están comiendo la mayor parte del dinero del seguro de papá. Y seamos sinceros, nunca entendiste muy bien cómo gestionar las finanzas, ni siquiera cuando papá vivía. De esta manera, todo se simplifica. Simplificado. Una palabra tan limpia y eficiente para el completo desmantelamiento de mi independencia e identidad. Diego había aprendido a hablar con eufemismos, a presentar su control sistemático sobre mi vida como actos de cuidado y protección, en lugar del robo metódico que realmente eran. Pensé en Eduardo, en lo orgulloso que estaba de nuestra casita con su jardín de rosas y el columpio en el porche, en cómo pasaba los fines de semana manteniendo los canalones, pintando las contraventanas y arreglando los pequeños problemas que conlleva tener una casa en propiedad. Ni una sola vez me sugirió que yo fuera incapaz de entender nuestras finanzas. Más bien al contrario, me había incluido en cada decisión importante. Me había pedido mi opinión sobre inversiones, reparaciones y planes para nuestros años de jubilación juntos. Pero Eduardo ya no estaba, y al parecer su muerte me había transformado de alguna manera de adulta competente a dependiente incompetente a los ojos del hijo que habíamos criado juntos. ¿Y qué pasa con María y los niños?, pregunté, aferrándome a alguna conexión con la familia a la que creía seguir perteneciendo. ¿Podrán visitarme en esa residencia? Algo parpadeó en el rostro de Diego, quizá irritación o cálculo. Claro que te visitarán. Pero mamá, tienes que entender que María ha estado muy estresada por tu situación. Piensa que te has apegado demasiado a los niños, que dependes demasiado de ellos para obtener apoyo emocional. Un poco de espacio podría ser bueno para todos. Demasiado apegada a mis propios nietos.
demasiado dependiente de las relaciones familiares que me habían sostenido durante 3 décadas de matrimonio y maternidad. Según mi hijo y mi nuera, mi amor se había vuelto patológico de alguna manera. Mi duelo se había convertido en manipulación. Mi deseo de seguir conectada con las personas que había ayudado a criar se había convertido en una obsesión malsana. Recordé las navidades pasadas. Cómo me había pasado semanas tejiendo bufandas para Sofía y el pequeño Miguel, eligiendo los colores con cuidado y trabajando hasta altas horas de la noche para terminarlas a tiempo. Cuando Diego finalmente los trajo para una breve visita, 30 minutos encajados entre otras obligaciones navideñas, Sofía apenas miró la bufanda antes de que María se la llevara para ver el nuevo despacho de papá. Las bufandas se quedaron allí, olvidadas en la mesita del café, como una prueba de mis desesperados intentos por mantener mi relevancia en unas vidas que habían seguido adelante sin mí. «Los echo de menos», dije en voz baja, y la admisión sonó como una confesión de debilidad. «Echo de menos ser su abuela». «Sigue siendo su abuela», respondió Diego, pero su tono sugería que era un tecnicismo más que una relación significativa. «Siempre será su abuela. Pero quizás sea hora de dejar que ellos también tengan algo de independencia. Los niños necesitan espacio para crecer sin sentirse culpables por unos abuelos que lo están pasando mal. Pasándolo mal. Otro eufemismo. Otra forma de reformular mi respuesta natural de duelo como un fracaso personal. Según la narrativa de Diego, mi tristeza por la pérdida de Eduardo no era una prueba de un matrimonio profundo y lleno de amor. Era una prueba de dependencia malsana. Mi deseo de ver a mis nietos no era una prueba de lazos familiares afectuosos. Era una prueba de manipulación emocional. Cada respuesta humana normal a la pérdida y al cambio había sido recontextualizada como una patología. Cada intento de mantener la conexión había sido reformulado como egoísmo. Y lo más devastador era lo razonable que Diego hacía que sonara todo. Cómo cada sugerencia se presentaba como si fuera por mi propio bien en lugar de por su conveniencia. Llegó la cuenta y Diego la cogió con el gesto magnánimo de quien paga una comida de negocios. «Invito yo, mamá. Considéralo una celebración. Estás a punto de empezar un nuevo capítulo de tu vida. Un nuevo capítulo. Como si mi capítulo actual, en el que era esposa, madre, profesora, propietaria, una adulta independiente, hubiera concluido sin mi consentimiento ni mi participación. Como si mi historia estuviera siendo reescrita por otra persona, relegándome a un papel secundario en mi propia narrativa. Caminamos hacia el aparcamiento en silencio. Diego volvió a mirar el móvil mientras yo luchaba por procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. En el transcurso de una comida, mi situación de vivienda, mi seguridad financiera y mi acceso a mis nietos habían sido redefinidos según las prioridades y la conveniencia de otra persona. Mi viejo Honda Civic parecía destartalado junto al nuevo BMW de Diego, un recordatorio visual de las disparidades económicas que, de algún modo, se habían convertido en una prueba de mi incompetencia en lugar de su éxito. Eduardo y yo siempre habíamos vivido con modestia, ahorrando para la jubilación y para la universidad de Sofía en lugar de comprar lujos que realmente no podíamos permitirnos. Ahora, ese estilo de vida modesto se estaba utilizando como prueba de que no se podía confiar en mí para gestionar mis propios asuntos. «Llamaré a la residencia mañana», dijo Diego, con la mano ya en la manilla de la puerta de su coche. «Tienen lista de espera, pero creo que puedo conseguir que te mudes en un mes». En un mes. Como si yo fuera un mueble que se traslada a un trastero en lugar de un ser humano cuyo consentimiento podría ser necesario para un cambio de vida tan monumental. Como si mis sentimientos sobre ser expulsada de mi propia casa fueran detalles irrelevantes que gestionar en lugar de consideraciones fundamentales en el proceso de toma de decisiones. Conduje a casa despacio, tomando la ruta larga que pasaba por el colegio de primaria, donde había dado clase en cuarto durante 15 años, por el parque donde había empujado a Sofía en los columpios cuando era pequeña, por el supermercado donde los cajeros todavía preguntaban por Eduardo aunque llevara 18 meses muerto. Estos hitos de mi vida parecían estar convirtiéndose ya en recuerdos, lugares que había visitado en alguna existencia anterior, antes de ser reclasificada como una carga que gestionar en lugar de una persona a la que amar.
La casa parecía diferente cuando entré en el camino de entrada, más pequeña de alguna manera, temporal, como si ya se estuviera preparando para existir sin mí. Oí voces desde dentro. Los inquilinos que Diego había instalado en mi antiguo dormitorio discutiendo planes para la cena, con la naturalidad de quienes pertenecen a un lugar. Me quedé sentada en el coche durante un buen rato, escuchando esas voces que se filtraban por las ventanas que antes enmarcaban la vista de mi propio jardín, mi propia vida, mis propias elecciones. Las palabras de la camarera resonaban en mi mente. Tienes que salir de aquí. Ahora. Pero, ¿a dónde se suponía que iba a ir cuando hasta mi propio hijo me veía como un problema a resolver en lugar de una madre a la que querer? Por primera vez desde la muerte de Eduardo, comprendí que mi duelo no había sido solo por perder a mi marido. Había sido por perder toda mi identidad como alguien que importaba, alguien cuya presencia era deseada en lugar de tolerada, alguien cuya historia estaba lejos de terminar, aunque todos a mi alrededor parecieran ansiosos por escribir el final sin consultarme primero. Tenía 56 años, y mi propia familia estaba intentando apartarme como un mueble anticuado para el que ya no tenían sitio. La rabia que había sentido en el bar de carretera se hacía más fuerte, extendiéndose por mi pecho como el calor que regresa a las extremidades congeladas. Quizá era hora de dejar de estar agradecida por la gestión que Diego hacía de mi vida. Quizá era hora de recordar que me las había arreglado bastante bien durante 54 años, antes de que él decidiera que necesitaba su ayuda. A la mañana siguiente, me desperté en el diván que se había convertido en mi mundo, escuchando los sonidos de unos extraños preparando el desayuno en mi propia cocina. A través de las delgadas paredes de lo que solía ser el despacho de Eduardo, podía oírlos discutir sus planes para el fin de semana. Una pareja de 30 y tantos años que alquilaba mi dormitorio y me trataba con la distancia educada reservada a los parientes mayores que podrían estar confundidos acerca de los límites sociales básicos. Esperé a que se fueran a trabajar antes de aventurarme en la cocina, moviéndome por mi propia casa como un fantasma que ronda las ruinas de su antigua vida. La cafetera seguía en el mismo sitio donde Eduardo y yo habíamos compartido nuestra rutina matutina durante más de una década, pero ahora tenía que pedir permiso para usarla durante las horas punta, cuando los inquilinos pudieran necesitarla para sus propios preparativos del desayuno. Hice café en silencio, con cuidado de no mover nada que pudiera sugerir que todavía consideraba este mi hogar. ¿Mi taza de café? Una sencilla pieza de cerámica blanca que Eduardo me había comprado para el Día de la Madre hacía años. Parecía fuera de lugar entre la elegante vajilla que los inquilinos habían traído consigo. Incluso mi pequeña porción de espacio en la cocina se sentía como una intrusión en su rutina doméstica. El teléfono sonó mientras lavaba mi única taza, y reconocí el número de María con un aleteo de esperanza que se sintió peligrosamente intenso. No habíamos hablado en 2 meses, no desde que me dijo que sería mejor para todos, si dejaba de llamar tan a menudo para saber de los niños. «Hola, Alejandra». La voz de María tenía el tono cuidadosamente neutro que había adoptado desde la muerte de Eduardo, como si hablar conmigo requiriera la misma distancia emocional que usaría con un compañero de trabajo difícil. «Diego me contó lo de vuestra comida de ayer. Creo que la idea de la residencia suena maravillosa para ti». Maravillosa. La palabra quedó suspendida en el aire como un juicio que no había pedido, pronunciada por alguien que una vez me había llamado «mamá» y me había pedido consejo sobre todo, desde los problemas de Sofía en el colegio hasta sus propias decisiones profesionales. Ahora María me hablaba como si yo fuera una extraña cuyo bienestar era su obligación en lugar de su genuina preocupación. Esperaba que pudiéramos hablar de ello, dije, agarrando el teléfono con más fuerza de la necesaria. Quizá podría ver a Sofía y a Miguel este fin de semana. Podría explicarles yo misma la situación, ayudarles a entender. «Oh, Alejandra, no es una buena idea ahora mismo». La interrupción de María fue rápida y definitiva, ejecutada con la eficiencia ensayada de quien ha anticipado esta petición y ha preparado su respuesta de antemano. Los niños se están adaptando a algunos cambios en el colegio, y Diego cree que sería confuso añadir más transiciones ahora mismo. Más transiciones.
como si mi presencia en la vida de mis nietos fuera equivalente a cambiar de colegio o de casa. Una perturbación que gestionar en lugar de una relación que atesorar. Como si la mujer que había ayudado a criarlos, que los había cuidado cada viernes por la noche durante 3 años, que le había enseñado a leer a Sofía y había ayudado a Miguel a atarse los zapatos, se hubiera convertido de alguna manera en una fuerza desestabilizadora en sus jóvenes vidas. «Los echo de menos», dije, y las palabras salieron más pequeñas de lo que pretendía. «Echo de menos ser parte de sus vidas». «Eres parte de sus vidas», respondió María, pero su tono sugería que esto era un tecnicismo más que una realidad. «Siempre serás su abuela, pero ahora mismo creemos que es importante para ellos tener algo de estabilidad mientras estás pasando por este período de adaptación». Período de adaptación. Otro eufemismo para el desmantelamiento sistemático de mis relaciones familiares. Otra forma de hacer que mi duelo y mi desplazamiento sonaran a fracaso personal en lugar de a tragedia circunstancial. Según la narrativa de Diego y María, mi lucha por adaptarme a perderlo todo, mi marido, mi casa, mi independencia, mi papel en la vida de mis nietos, era una prueba de inestabilidad en lugar de una respuesta humana natural a una pérdida abrumadora. Quizá después de que te instales en el nuevo sitio, continuó María, podamos organizar algunas visitas supervisadas, algunas actividades estructuradas, donde los niños puedan verte en un entorno más apropiado. Visitas supervisadas. Actividades estructuradas. El lenguaje de los acuerdos de custodia y las órdenes judiciales. Como si de alguna manera hubiera perdido mi derecho a tener relaciones espontáneas y afectuosas con los miembros de mi propia familia. Como si mi duelo me hubiera transformado de abuela de confianza a amenaza potencial que requiere supervisión profesional y una gestión cuidadosa. Colgué el teléfono sintiéndome más pequeña que cuando empezó la conversación, disminuida no solo por lo que María había dicho, sino por la facilidad con la que había aceptado sus sentencias sobre mi lugar en la jerarquía de mi propia familia. ¿Cuándo me había convertido en alguien que necesitaba permiso para ver a sus nietos? ¿Cuándo se había convertido mi amor en algo que requería supervisión y regulación? La tarde trajo otro golpe, esta vez en forma de una carta de aspecto oficial que llegó con el correo del día. El sobre llevaba el membrete del bufete de abogados de Diego, no su despacho personal, sino el gran bufete del centro donde trabajaba como socio junior, el lugar que le había enseñado a hablar en un cuidadoso lenguaje jurídico que transformaba las relaciones humanas en obligaciones contractuales. Dentro, escrita en la prosa formal que usan los abogados para hacer que las traiciones personales suenen a transacciones comerciales, estaba la notificación de que la casa se vendería en un plazo de 60 días. La propiedad había sido evaluada para un posicionamiento óptimo en el mercado, y los beneficios se asignarían de acuerdo con las prioridades de la planificación patrimonial, después de que se hubieran deducido los gastos necesarios y las tasas de gestión. Prioridades de la planificación patrimonial, como si ya estuviera muerta, como si la muerte de Eduardo hubiera puesto fin de alguna manera a mi propio derecho a la existencia en lugar de simplemente poner fin a nuestro matrimonio, como si la casa que habíamos comprado juntos, la hipoteca que habíamos pagado juntos, la vida que habíamos construido juntos, hubiera vuelto por completo al control de Diego, simplemente porque el nombre de Eduardo figuraba primero en los papeles. La carta incluía un desglose detallado de los costes que se deducirían de los beneficios de la venta, la comisión de la inmobiliaria, los honorarios legales, las tasas de gestión patrimonial de Diego, que, al parecer, le compensaban por la carga de desmantelar mi vida en mi nombre. Después de todas las deducciones, mi parte de la casa en la que había vivido durante 16 años sería de aproximadamente 12.000 euros, suficiente para la fianza y los primeros meses en la residencia que Diego había elegido para mí, pero ni de lejos suficiente para una vivienda independiente o seguridad financiera. Leí la carta 3 veces, buscando alguna indicación de que mi consentimiento era necesario para esta transacción, algún reconocimiento de que yo podría tener preferencias sobre el destino de mi propia casa. Pero el lenguaje era claro y legalmente irreprochable.
Todo había sido estructurado para dar a Diego una autoridad completa sobre las decisiones que determinarían el resto de mi vida. Lo llamé de inmediato, con las manos temblando mientras marcaba el número que antes me conectaba con mi hijo, pero que ahora parecía llegar a una versión fría y profesional del niño que había criado. «Mamá, esperaba tu llamada», dijo Diego, su voz cargada de la paciencia cansada de quien se ha preparado para una conversación difícil pero necesaria. «Sé que esto es duro para ti, pero vender la casa es realmente la mejor opción para todos los implicados. Todos los implicados. Como si yo no fuera la principal persona afectada por la decisión. Como si mis sentimientos sobre la pérdida de mi casa fueran consideraciones secundarias en una transacción comercial que casualmente involucraba el lugar donde había planeado pasar mis años de jubilación. «Diego, esta es mi casa», dije, intentando mantener la voz firme. «Eduardo y yo compramos esta casa juntos. Planeábamos envejecer aquí. Tengo recuerdos en cada habitación, conexiones con el barrio, raíces que se remontan a 16 años. Mamá, te estás poniendo sentimental por 4 ladrillos», respondió, y pude oír cómo se acomodaba en el tono paciente que usaba para explicar conceptos complejos a personas que consideraba intelectualmente limitadas. Una casa es solo un activo financiero. Lo que importa es asegurarse de que estés cuidada, y el capital de la venta ayudará a financiar tus cuidados en la residencia. Sentimental por 4 ladrillos. Como si el lugar donde Eduardo y yo habíamos celebrado aniversarios y organizado cenas de Navidad, superado enfermedades, discusiones y reconciliaciones, no fuera más que una inversión inmobiliaria en lugar del fundamento físico de nuestra vida en común. «Pero no quiero vivir en una residencia», dije, y las palabras sonaron como una admisión de debilidad incluso mientras las pronunciaba. «Quiero quedarme en mi propia casa, en mi propia comunidad, con mis propias cosas a mi alrededor. Mamá, ya hemos hablado de esto. No puedes mantener una casa de este tamaño tú sola. No entiendes las implicaciones financieras, los requisitos de mantenimiento, las complicaciones del seguro. Necesitas apoyo profesional, actividades estructuradas, supervisión médica, apoyo profesional, actividades estructuradas, supervisión médica». El lenguaje del cuidado institucional, como si mi deseo de permanecer en mi propia casa fuera una prueba de deterioro cognitivo en lugar del apego humano normal a un entorno familiar y a una vida independiente. «¿Y si encontrara un sitio más pequeño?», pregunté, buscando algún compromiso que pudiera preservar al menos una parte de mi autonomía. «Un apartamento, quizá, o un pequeño piso donde pudiera». «¿Con qué dinero?». La interrupción de Diego fue rápida y devastadora en su practicidad. «Después de los impuestos de sucesiones, los honorarios legales y los costes de gestión, no quedará suficiente para que te concedan una hipoteca o incluso un alquiler decente. Y, sinceramente, a tu edad, con tu falta de experiencia financiera, las inmobiliarias son reacias a alquilar a personas en tu situación, tu falta de experiencia, tu edad». Cada frase era un pequeño asesinato de mi competencia y autonomía, ejecutado con la precisión clínica de quien ha aprendido a usar los hechos como armas en discusiones, cuyo resultado ya ha sido determinado. Colgué el teléfono y me senté en mi diminuta habitación, rodeada de las pocas posesiones que se me había permitido conservar. Fotos de Eduardo y los niños, algunos libros, ropa que cabía en 2 cajones pequeños. Todo lo demás que había definido mi vida adulta estaba siendo liquidado, redistribuido o desechado, según la evaluación de otra persona sobre su valor y mi merecimiento de poseerlo. Esa noche, intenté llamar a Sofía, desesperada por oír una voz que aún pudiera contener algún rastro de amor sin complicaciones por mí. Pero contestó María, con un tono inmediatamente defensivo. «Alejandra, ya hablamos de esto. Los niños están en el entrenamiento de fútbol, y aunque estuvieran en casa, de verdad creo que es mejor si...». Colgué antes de que pudiera terminar de explicar por qué mi propia nieta no estaba disponible para hablar conmigo. Por qué mi deseo de mantener la conexión estaba siendo tratado como acoso en lugar de amor. Me había vuelto invisible en mi propia historia.
un personaje secundario en una narrativa escrita por personas que me veían como un obstáculo para su conveniencia, en lugar de un ser humano digno de respeto y consideración. Cada relación que una vez había anclado mi identidad había sido redefinida según las prioridades de otros. Cada expresión de mis propios deseos había sido reformulada como una prueba de mi incapacidad para aceptar la realidad. Pero sentada allí, en el antiguo despacho de Eduardo, rodeada de los escombros de mi vida anterior, sentí algo nuevo agitarse junto al familiar duelo y la confusión. Era pequeño y frágil, como una semilla que ha estado latente durante un largo invierno, pero que finalmente empieza a abrirse en respuesta a algún cambio sutil en el clima. Se sentía como rabia, pero más profundo que eso, se sentía como reconocimiento. Se sentía como el principio de recordar quién solía ser antes de que todos a mi alrededor decidieran que necesitaba convertirme en otra persona. Pasaron 3 semanas en una vorágine de empaquetar cajas y ver a extraños evaluar mis posesiones como si estuvieran poniendo precio a los artículos de un mercadillo de segunda mano. La empresa de vaciado de pisos que Diego había contratado se movía por mi casa con la indiferencia eficiente de quienes se especializan en convertir vidas en inventario, reduciendo 32 años de matrimonio a números de lote y etiquetas de precio. Los vi manipular los libros de Eduardo, volúmenes de poesía e historia que había coleccionado desde la universidad, páginas llenas de sus cuidadosas anotaciones y flores prensadas de nuestras primeras citas. El tasador los hojeó con desdén, apilándolos en una caja marcada como literatura, lote mixto, 5,15 €. 30 años de curiosidad intelectual y gestos románticos, reducidos a un artículo de venta al por mayor que podría dar para pagarle el almuerzo a alguien. Mi vajilla de boda, la que mi madre había ahorrado durante meses para comprarnos, fue examinada y fotografiada con el mismo desapego clínico. 12 servicios de delicada porcelana que habían adornado cada mesa festiva, cada cena de aniversario, cada celebración que había marcado los pasajes de nuestra vida juntos. Diseño de la posguerra, algunos desconchones, valor de mercado moderado. Anotó la mujer en su portapapeles, como si la diminuta grieta en un plato negara décadas de uso cuidadoso y conservación amorosa. Intenté salvar algunas piezas. La salsera que Eduardo siempre había usado para el pavo de Navidad, los pequeños platos de postre en los que habíamos comido tarta de cumpleaños durante 20 años. Pero Diego interceptó mis intentos con la suave firmeza de quien gestiona a un pariente anciano y confundido. «Mamá, no tendrás sitio para una vajilla formal donde vas», me explicó. Su voz con ese tono paciente que se había convertido en su método de comunicación estándar conmigo. «La residencia proporciona todas las comidas en su comedor. Tendrás una pequeña cocina para tentempiés, pero nada que requiera platos de verdad. Nada que requiera platos de verdad. Como si el acto de servir comida en platos bonitos, de mantener los rituales que habían hecho de nuestra casa un hogar, fuera una complicación innecesaria en lugar de una de las dignidades básicas que separan a los seres humanos de los animales. Como si la mujer que había organizado cenas y reuniones festivas durante 3 décadas hubiera perdido de alguna manera la capacidad de apreciar la diferencia entre comer en platos de papel y mantener los estándares que una vez definieron su vida doméstica. Me retiré a mi pequeña habitación y cerré la puerta, incapaz de seguir viendo cómo desmantelaban más pruebas físicas de que Eduardo y yo habíamos existido juntos, de que nuestro amor había sido real, y lo suficientemente sustancial como para acumular cosas hermosas, objetos significativos, una vida entera de posesiones cuidadosamente elegidas que reflejaban nuestros gustos y sueños compartidos. La residencia que Diego había elegido se llamaba Residencia Mirasol, un nombre que me pareció irónicamente apropiado o deliberadamente cruel. Me llevó allí para una visita de orientación, usando el mismo tono que podría usar para presentar a un niño a un nuevo colegio o a una mascota a una clínica veterinaria. El edificio era bastante agradable, limpio, moderno, lleno de esa decoración agresivamente alegre que sugería que alguien había investigado a fondo qué colores y patrones podrían ser más relajantes para las personas que habían perdido el control sobre su propio entorno.
El vestíbulo presentaba un enorme arreglo floral que era claramente artificial, pero lo suficientemente convincente como para engañar a cualquiera cuya vista ya no fuera lo que era. La señora Torres, la coordinadora de admisiones, nos recibió con la calidez profesional de quien ha perfeccionado el arte de hacer que la vida institucional suene a privilegio en lugar de a último recurso. Probablemente tenía mi edad, pero se movía con la energía segura de alguien que vuelve a su propia casa cada noche, que mantiene la independencia que hace que elegir este tipo de trabajo parezca compasión en lugar de proximidad a su propio futuro potencial. Señora Rivera, estamos encantados de darle la bienvenida a nuestra comunidad, dijo, guiándonos por pasillos repletos de carteles motivacionales y fotografías de residentes, participando en actividades que parecían sospechosamente preparadas para fines de marketing. Tenemos un grupo de señoras maravilloso aquí, y sé que va a encajar perfectamente. Encajar perfectamente. Como si 30 años de matrimonio, maternidad y logros profesionales hubieran sido la preparación para este capítulo final, en el que sería agrupada con otras mujeres desplazadas, según nuestro estatus compartido de personas, para las que sus familias se habían quedado sin sitio en sus vidas. Nos enseñó el comedor, donde residentes ancianos se sentaban en mesas asignadas comiendo un almuerzo que había sido planificado por otra persona, preparado por otra persona y servido a horas determinadas por el horario de otra persona. La comida parecía adecuada y nutricionalmente equilibrada. El tipo de cocina institucional diseñada para cumplir requisitos médicos en lugar de proporcionar placer o consuelo. Tenemos cenas temáticas todos los viernes, explicó la señora Torres con el entusiasmo de quien describe un restaurante de 5 estrellas. Noche italiana, noche mexicana, clásicos de la comida casera. Y cada residente puede solicitar su comida de cumpleaños preparada especialmente por nuestro personal de cocina. Una comida especial al año, elegida de una lista predeterminada de opciones, preparada por gente que nunca sabría que Eduardo me había hecho tortitas cada domingo por la mañana durante 15 años, o que había aprendido a cocinar la receta del cocido de su madre de memoria, o que nuestra cocina había sido el corazón de nuestro hogar, donde habíamos trabajado juntos para crear comidas que nutrían nuestros cuerpos y nuestra relación. El apartamento, lo llamaban apartamento, aunque en realidad era solo una habitación con un pequeño baño y una cocina americana que consistía en un microondas, una mini nevera y una placa de 2 fuegos. Estaba limpio y era funcional, y completamente desprovisto de cualquier carácter que pudiera sugerir que la persona que vivía allí había sido alguna vez algo más que una anciana genérica necesitada de supervisión. Puede decorarlo como quiera, me aseguró la señora Torres, señalando las paredes pintadas de un beige neutro que servirían de telón de fondo para lo que quedara de mis posesiones después de que Diego terminara de liquidar mi patrimonio. Muchos de nuestros residentes traen fotos familiares y algunos objetos personales para que el espacio parezca más un hogar, como si el hogar fuera un sentimiento que pudiera replicarse mediante una cuidadosa disposición de fotografías y recuerdos, en lugar del resultado acumulado de décadas pasadas, en lugares a los que perteneces, donde tu presencia es deseada en lugar de tolerada, donde tus elecciones importan para determinar el ritmo y el carácter de la vida diaria. El recorrido continuó por las zonas comunes, diseñadas para facilitar el tipo de socialización organizada que reemplaza las relaciones orgánicas, que la gente forma cuando todavía tiene control sobre su propio tiempo y espacio. Una sala de manualidades, donde los residentes podían dedicarse a aficiones elegidas de una lista aprobada. Una biblioteca surtida con libros de letra grande seleccionados por otra persona. Una sala de televisión donde la programación se determinaba por votación mayoritaria entre personas que podrían no tener nada en común excepto su desplazamiento compartido de las vidas que una vez vivieron. La señora Rivera era profesora, le dijo Diego a la señora Torres, hablando de mí en tercera persona como si yo no estuviera de pie a su lado. Podría disfrutar ayudando con algunas de las actividades educativas que mencionó. Era profesora, en pasado, como si mis 30 años formando mentes jóvenes, quedándome hasta tarde para ayudar a los alumnos con dificultades, gastando mi propio dinero en material para el aula y mi propio tiempo en la planificación de lecciones,
hubieran sido una fase que había completado en lugar de una vocación que todavía definía quién era yo por dentro, sin importar dónde mi cuerpo se viera obligado a residir. ¡Oh, qué maravilla!, exclamó la señora Torres con el entusiasmo particular reservado para descubrir que un nuevo residente podría ser útil para los programas existentes. Siempre buscamos voluntarios para ayudar con nuestro programa de alfabetización para los residentes que tienen dificultades con la lectura. Dificultades con la lectura. Un eufemismo para el deterioro cognitivo que todos en este lugar parecían asumir que era mi futuro inevitable. Como si tener 56 años y estar de luto me pusiera de alguna manera en la misma trayectoria que las mujeres de 80 y tantos, que realmente luchaban contra la demencia u otras condiciones relacionadas con la edad. Cumplimentamos el papeleo en el despacho de la señora Torres, con Diego firmando documentos con la autoridad eficiente de quien ha recibido poder legal sobre las elecciones de vida de otra persona. Vi su firma autorizar mi ingreso, mi plan de comidas, mi gestión de la medicación, mis actividades sociales. Cada aspecto de mi existencia reducido a casillas de verificación, en formularios diseñados para minimizar la responsabilidad de la institución y maximizar el control sobre las personas que vivían allí. Su fecha de ingreso está programada para el próximo lunes, me informó la señora Torres, como si estuviera recibiendo una buena noticia en lugar de la notificación de mi inminente encarcelamiento. Tendremos todo listo para usted, y sé que le va a encantar formar parte de nuestra comunidad. El viaje de vuelta a casa fue silencioso, excepto por los comentarios ocasionales de Diego sobre el tráfico y su satisfacción con las instalaciones de la residencia. Parecía genuinamente complacido consigo mismo, como si hubiera resuelto un problema complejo mediante una investigación cuidadosa y una planificación reflexiva, en lugar de simplemente haber encontrado un lugar conveniente para guardar a la madre que se había vuelto un inconveniente para su estilo de vida y sus objetivos financieros. Esa noche, me senté en el despacho de Eduardo por una de las últimas veces, rodeada de cajas que contenían los fragmentos de nuestra vida en común que Diego había considerado dignos de ser conservados. La mayoría de nuestras posesiones habían sido vendidas, donadas o desechadas, reducidas a lo que pudiera caber en el maletero de un coche y en el limitado espacio de almacenamiento de un apartamento institucional. Abrí la pequeña caja de madera donde Eduardo guardaba sus posesiones más preciadas. El reloj de bolsillo de su padre, la primera carta de amor que le escribí, la pulsera del hospital del nacimiento de Sofía que había guardado durante 15 años. En el fondo de la caja, debajo de fotografías, talones de entradas y otros recuerdos de nuestra historia compartida, encontré un sobre dirigido a mí con la cuidada caligrafía de Eduardo. Me temblaron las manos al abrirlo, reconociendo el papel de cartas del juego que le había comprado para su último cumpleaños, sin imaginar nunca que lo usaría para su comunicación final con la mujer a la que había prometido amar hasta que la muerte nos separara. «Mi amor», comenzaba la carta, e inmediatamente pude oír su voz diciendo las palabras. Pude sentir su presencia en la habitación conmigo por primera vez desde su muerte. Si estás leyendo esto, significa que me he ido y que te enfrentas al futuro que planeamos compartir juntos, pero que ahora debes navegar sola. La carta continuaba durante 3 páginas, llenas de sus recuerdos de nuestro matrimonio, su gratitud por la vida que habíamos construido juntos, sus esperanzas para mi felicidad futura. Pero fue el párrafo final el que me dejó sin aliento y aceleró mi corazón con posibilidades que había olvidado que existían. Te he dejado algo que Diego no conoce, algo que asegurará que nunca tengas que depender de la idea de nadie más sobre cómo debería ser tu vida. En el cajón de mi escritorio, detrás del compartimento cerrado con llave, encontrarás la llave de nuestra caja de seguridad en el Banco Central. Caja 247. Lo que encuentres allí te dará opciones, mi amor. Úsalas sabiamente, pero úsalas. Mereces terminar de escribir tu propia historia. Me quedé mirando la carta durante un buen rato, releyendo esas frases finales una y otra vez, mientras algo poderoso y olvidado cobraba vida en mi pecho. Eduardo me había dejado un secreto, un regalo, un arma contra las fuerzas que habían estado desmantelando sistemáticamente mi autonomía y mi dignidad. Por primera vez en 18 meses,
Sentí algo más fuerte que el duelo, más poderoso que la resignación, más peligroso que la rabia silenciosa que se había estado acumulando en mi pecho. Sentí esperanza, y la esperanza, estaba empezando a recordar, podía ser la fuerza más revolucionaria del mundo. Esperé hasta las 3 de la madrugada para registrar el escritorio de Eduardo, moviéndome por la casa a oscuras como una ladrona en mi propio hogar. Los inquilinos dormían en mi antiguo dormitorio, y Diego no llegaría hasta la mañana para supervisar el embalaje final de mis posesiones restantes. Por primera vez en meses, tenía unas horas que me pertenecían por completo, libres de la observación y la gestión de personas que habían decidido que mi duelo había durado lo suficiente y que mi independencia se había vuelto un inconveniente. El escritorio de Eduardo estaba en la esquina de lo que había sido nuestro dormitorio, ahora ocupado por extraños que habían reorganizado nuestros muebles a su gusto y cubierto nuestras fotos familiares con sus propios recuerdos. Pasé los dedos por la veta familiar de la madera, recordando cómo se sentaba allí cada domingo por la tarde, pagando facturas y planificando nuestra semana con el cuidado metódico que aportaba a todo lo importante en nuestra vida juntos. El compartimento cerrado con llave que había mencionado estaba oculto detrás de un panel trasero falso que nunca había notado en 32 años de matrimonio. Eduardo siempre había sido hábil con las manos. Siempre había disfrutado de los pequeños rompecabezas mecánicos y las soluciones ocultas a problemas prácticos. La llave estaba exactamente donde su carta había prometido que estaría. Una pequeña llave de latón que parecía lo suficientemente ordinaria como para haber sido olvidada entre los clips y las gomas elásticas que se acumulan en los cajones de un escritorio a lo largo de décadas de vida doméstica compartida. Sostuve la llave en la palma de mi mano durante un buen rato, sintiendo su peso y considerando las posibilidades que representaba. Eduardo me había guardado un secreto, pero a diferencia de los secretos de Diego, este había sido diseñado para proteger, en lugar de controlar, para empoderar, en lugar de disminuir. Mi marido había estado planeando mi futuro, incluso cuando no podía haber sabido cuán desesperadamente necesitaría la independencia que intentaba preservar. El viaje en coche hasta el Banco Central se sintió como un viaje a otra versión de mi vida, una en la que todavía tenía poder de decisión, recursos y el derecho a tomar decisiones sobre mi propio futuro. Me había vestido con esmero, mi mejor vestido azul, los pendientes de perlas, maquillada con la precisión que antes reservaba para las reuniones de padres y profesores, y otras ocasiones en las que necesitaba proyectar competencia y autoridad. El banco era un lugar que Eduardo y yo habíamos visitado juntos para decisiones financieras importantes, solicitudes de hipotecas, planificación de la jubilación, la creación de fondos para la universidad de los nietos, a los que ya no se me permitía ver sin supervisión. Ahora me acercaba sola a la zona de las cajas de seguridad, con las manos firmes a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. La caja 247 era más grande de lo que esperaba, y más pesada. Dentro, envueltos en una bolsa de tela que olía ligeramente a la colonia de Eduardo, había documentos que nunca había visto y cuya existencia desconocía, extractos bancarios de cuentas que no figuraban en ninguno de los papeles de la herencia que Diego me había mostrado, certificados de inversión de fondos que aparentemente habían estado acumulando valor durante décadas sin mi conocimiento. Y en el fondo de la caja, un sobre grueso marcado como «Para Alejandra», abrir solo en caso de emergencia. La carta que contenía era más larga que la que había encontrado en su escritorio, escrita con la caligrafía cuidadosa que Eduardo usaba para documentos importantes en lugar de notas casuales. Leerla fue como tener una última conversación con mi marido, una última oportunidad de escuchar su voz ofreciendo guía y consuelo durante el período más difícil de mi vida. «Mi amor», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que nuestros peores temores sobre Diego se han hecho realidad, y has descubierto que nuestro hijo valora más el dinero que la familia, más el control que el amor. Llevo años observándolo, viendo cómo mira nuestras posesiones, cómo calcula el valor de todo lo que hemos construido juntos. Esperaba estar equivocado, pero me preparé para la posibilidad de que tuviera razón.
Los documentos que había escondido representaban más de 200.000 euros en activos de los que Diego no sabía nada. Inversiones que Eduardo había hecho de forma independiente, dinero que había transferido a cuentas que solo llevaban mi nombre, fondos que habían estado acumulando intereses y dividendos, mientras Diego desmantelaba sistemáticamente todo lo demás que yo poseía. Lo llamé mi seguro Alejandra. Continuaba la carta de Eduardo. Porque sabía que si algo me pasaba, necesitarías recursos que no pudieran ser controlados, gestionados o redirigidos por nadie más. Este dinero es completamente tuyo, legal y moralmente. Nunca te hablé de él porque esperaba que nunca lo necesitaras, pero si estás leyendo esto, lo necesitas ahora. 200.000 euros. Más dinero del que Eduardo y yo habíamos hablado jamás. Más seguridad financiera de la que había imaginado posible durante nuestra modesta y cuidadosa vida juntos. Suficiente dinero para comprar mi propia casa, para vivir de forma independiente, para tomar decisiones basadas en mis preferencias en lugar de la conveniencia de otra persona. Suficiente dinero para transformarme de carga dependiente de nuevo en adulta autónoma con opciones, poder y el derecho a determinar mi propio futuro. Pero la carta de Eduardo contenía más que solo información financiera. También había documentado años de observaciones sobre el carácter de Diego, su creciente resentimiento hacia nuestro modesto estilo de vida, sus comentarios mordaces sobre herencias y planificación patrimonial que habían comenzado poco después de su ascenso a socio junior en el bufete de abogados. Eduardo había estado tomando notas, grabando conversaciones, construyendo un cuidadoso registro de comportamiento que sugería que Diego había estado planeando su toma de control de mi vida, mucho antes de que la muerte de Eduardo lo hiciera posible. Sé que esto será doloroso de aceptar, escribió Eduardo, pero nuestro hijo dejó de verte como su madre hace años. Te convertiste en un obstáculo potencial para sus metas financieras. Una complicación en su trayectoria cuidadosamente planeada hacia la riqueza y el estatus. Ha estado esperando a que yo muriera para poder implementar los arreglos que ha estado desarrollando con sus amigos abogados y asesores financieros. La verdad me golpeó como un jarro de agua fría, impactante en su claridad, a pesar de que había estado sintiendo sus efectos durante meses sin entender lo que estaba sucediendo. El aislamiento sistemático de Diego de mis nietos, su insistencia en el cuidado institucional, su rápida liquidación de todos mis activos. Nada de ello había estado motivado por la preocupación por mi bienestar. Todo había sido calculado para maximizar su herencia mientras minimizaba sus obligaciones continuas con la mujer que lo había criado. Las páginas finales de Eduardo contenían instrucciones específicas para protegerme legal y financieramente. Recomendaciones de abogados especializados en casos de abuso a personas mayores, y explicaciones detalladas de cómo Diego probablemente había estructurado su control sobre mis activos para que pareciera legal, cuando en realidad violaba varias leyes estatales sobre los derechos de los cónyuges supervivientes y la gestión adecuada de los bienes de una herencia. Tienes más poder del que crees, concluía Eduardo, y tienes todo el derecho a usarlo. No dejes que nuestro hijo te reduzca a un problema conveniente con una solución simple. Eres más fuerte de lo que él recuerda, más inteligente de lo que él cree y más capaz de lo que él quiere reconocer. Lucha por ti misma, mi amor. Lucha por la vida que mereces vivir. Me senté en la sala de consulta privada del banco durante más de una hora, leyendo y releyendo las palabras de Eduardo, mientras el alcance completo de mi situación se volvía claro. Diego no solo había estado gestionando mi duelo y mi confusión, sino que los había estado explotando. Cada decisión que había tomado en mi nombre había sido diseñada para servir a sus intereses, aparentando servir a los míos. Cada documento legal que me había hecho firmar le había transferido más poder, pasando más activos de mi control a su gestión. Pero Eduardo había anticipado esta traición y había preparado una respuesta. El dinero que había ocultado me daría opciones, pero más importante aún, su documentación me daría pruebas. Yo no era solo una viuda confundida que se había visto superada por circunstancias fuera de su control.
Era la víctima de una campaña sistemática de abuso económico y emocional llevada a cabo por alguien que había explotado mi confianza y mi duelo para su propio beneficio. Hice copias de todo, guardando los originales de nuevo en la caja de seguridad y metiendo los duplicados en una nueva caja que alquilé con mi apellido de soltera. Por primera vez desde la muerte de Eduardo, estaba planificando el futuro en lugar de simplemente reaccionar a los planes de otras personas para el mío. Estaba pensando de forma estratégica en lugar de emocional, preparándome para el conflicto en lugar de esperar comprensión. De camino a casa pasé por delante de la residencia de mayores a la que se suponía que debía mudarme en 3 días, por delante de la inmobiliaria que gestionaba la venta de mi casa, por delante del bufete de abogados donde trabajaba Diego, y donde probablemente se había pasado meses desarrollando el marco legal para mi encarcelamiento institucional. Todos estos lugares parecían diferentes ahora, menos como destinos inevitables y más como obstáculos que podía elegir sortear. Esa tarde, llamé a la residencia e informé a la señora Torres de que necesitaba posponer mi fecha de ingreso, debido a imprevistos familiares. Usé el mismo tono cuidadoso y profesional que Diego empleaba cuando gestionaba las expectativas de los demás. La voz de alguien con autoridad que espera ser tomada en serio. «Por supuesto, señora Rivera», respondió, aunque pude oír la confusión en su voz. Su hijo dejó claro que los arreglos eran definitivos, pero si necesita unos días extra para adaptarse. Mi hijo no habla por mí en lo que respecta a mi situación de vivienda, dije. Y las palabras sonaron poderosas y extrañas en mi boca después de meses, permitiendo que otros representaran mis preferencias ante el mundo. Me pondré en contacto cuando esté lista para proceder, si es que decido proceder. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, antes de que pudiera pedir una aclaración o solicitar permiso para hablar de mi decisión con Diego. Por primera vez en 18 meses, había tomado una decisión unilateral sobre mi propia vida, sin consultar a nadie ni disculparme por mis preferencias. Esa noche, empecé a hacer otras llamadas. A los abogados cuyos nombres me había proporcionado Eduardo, a asesores financieros especializados en proteger activos de la explotación familiar, a trabajadores sociales que entendían la dinámica del maltrato a personas mayores y podían ayudarme a navegar por las protecciones legales disponibles para mujeres en mi situación. Cada conversación fue como salir de una niebla que no me había dado cuenta de que me rodeaba. Estos profesionales me hablaban como si yo fuera una adulta competente con quejas legítimas y opciones viables, en lugar de una anciana confundida que necesitaba ser gestionada y redirigida hacia expectativas más apropiadas. Diego llamó esa noche, su voz cargada de la preocupación irritada de alguien cuyos planes cuidadosamente trazados se habían topado con una complicación inesperada. «Mamá, me ha llamado la residencia Mirasol. ¿Dicen que has pospuesto tu fecha de ingreso? No lo entiendo. Ya hemos pagado las fianzas y tu habitación está lista. La mudanza está programada para el lunes por la mañana. He decidido que necesito más tiempo para considerar mis opciones», dije, usando el tono neutro que le había oído emplear cuando era deliberadamente vago sobre sus propios planes e intenciones. «¿Qué opciones?». Su voz se agudizó con la frustración particular de quien pensaba que tenía el control total de una situación. «Mamá, ya hemos hablado de esto. La casa está vendida, tus cosas están empaquetadas, la residencia te está esperando. No puedes simplemente cambiar de opinión sobre arreglos que ya están cerrados». Pero sí podía cambiar de opinión, y estaba aprendiendo que tenía mucho más poder para alterar esos arreglos de lo que Diego había querido que yo creyera. Eduardo me había dado más que dinero. Me había dado conocimiento, pruebas y, lo más importante, la comprensión de que no tenía por qué aceptar las definiciones de otros sobre en qué debía convertirse mi vida. «Hablamos mañana», dije, y colgué el teléfono antes de que pudiera discutir, explicar o intentar reconducir mi proceso de toma de decisiones para alinearlo con sus preferencias. Por primera vez en meses, volví a sentirme yo misma. No la viuda afligida que necesitaba protección y gestión, no la anciana confundida en la que no se podía confiar para decisiones importantes, sino Alejandra Rivera, profesora, madre, viuda, superviviente y una mujer con sus propios planes para el futuro. Ya no era rabia,
Era algo mucho más poderoso que la rabia. Era decisión. Diego llegó a las 8 de la mañana siguiente con el camión de la mudanza. Su rostro con la expresión decidida de quien ha llegado a la conclusión de que mi breve momento de resistencia era simplemente otro síntoma de la confusión relacionada con el duelo que debía ser manejado con una autoridad firme pero paciente. Trajo a María con él, esperando claramente que hacer un frente común sería más efectivo para superar cualquier obstáculo emocional que me impidiera cooperar con los planes que habían hecho para mi futuro. Los observé desde la ventana del despacho de Eduardo, fijándome en cómo se movían por lo que solía ser mi jardín delantero, con la confianza de quienes son dueños del espacio, de quienes tienen todo el derecho a tomar decisiones sobre la disposición de la propiedad y la reubicación de parientes incómodos. El equipo de la mudanza esperaba junto a su camión, mirando sus relojes y fumando cigarrillos mientras Diego señalaba la casa con el gesto autoritario de quien explica un trabajo sencillo a unos operarios que solo necesitan instrucciones claras para completar las tareas asignadas. Pero yo ya no era la viuda confundida que llevaba los últimos 18 meses permitiendo que otros tomaran decisiones sobre su vida. La carta de Eduardo lo había cambiado todo, no solo proporcionándome recursos económicos, sino ayudándome a comprender la verdadera naturaleza de lo que me había estado sucediendo. No era la víctima de circunstancias desafortunadas que requerían la gestión de otros. Era el objetivo de una campaña sistemática diseñada para transferir mis bienes y mi autonomía a alguien que había estado planeando esta toma de control desde mucho antes de la muerte de Eduardo. Cuando Diego llamó a la puerta, yo estaba lista. Me había vestido con mi mejor ropa de trabajo. El traje de chaqueta azul marino que usaba para las reuniones de padres y los claustros, el conjunto que siempre me había hecho sentir competente y con autoridad. Me había peinado con esmero y me había maquillado con la precisión que antes reservaba para las ocasiones profesionales importantes. Quería parecer la mujer que era antes de que el duelo y la manipulación me hubieran convencido de que era alguien que necesitaba supervisión y cuidados constantes. «Buenos días, Diego», dije, abriendo la puerta con la calma y la cortesía que usaría con un extraño, en lugar de la deferencia agradecida que le había estado mostrando al hijo que había estado desmantelando sistemáticamente mi vida. No te esperaba tan temprano. Algo parpadeó en su rostro. Sorpresa, quizá, o confusión. Se había acostumbrado a tratar con la versión disminuida de mí, la mujer que se disculpaba por tener preferencias y se sometía a su juicio en asuntos que afectaban a su propio bienestar. Esta versión, la que se mantenía erguida y hablaba con una autoridad tranquila, pareció cogerlo por sorpresa. «Mamá, la mudanza está aquí», dijo, su voz con un matiz de incertidumbre que no había estado presente en nuestras conversaciones anteriores. «Sé que tienes nervios de última hora por la transición, pero de verdad que no podemos seguir cambiando los planes. La residencia Mirasol te espera hoy, y ya hemos pagado por servicios que no son reembolsables. Nervios de última hora. Transición. Servicios no reembolsables». El lenguaje de las transacciones comerciales en lugar de las relaciones familiares, el vocabulario de alguien que había aprendido a hablar del desplazamiento humano en términos que lo hacían sonar como una gestión de activos razonable en lugar de una devastación emocional. «He estado pensando en nuestra conversación de ayer», dije, manteniendo el mismo tono agradable y profesional que había usado con padres difíciles que necesitaban entender que la educación de sus hijos requería su cooperación en lugar de su resistencia. Y me he dado cuenta de que necesito tomar un papel más activo en la planificación de mi propio futuro. Detrás de Diego, María se movió incómoda, sus ojos moviéndose entre nosotros como si estuviera viendo una conversación que no seguía el guión para el que se había preparado. Esperaba encontrarse con la misma versión agradecida y manejable de mí que había estado aceptando sus decisiones durante meses. Esta mujer que hablaba con serena confianza sobre tomar las riendas de la planificación de su propia vida, parecía alguien a quien no conocía. «Mamá, ya hemos estudiado todas las opciones», dijo Diego, y su paciencia comenzaba a mostrar signos de agotamiento. «No puedes vivir aquí sola. No tienes los recursos económicos para una vivienda independiente.
y la residencia Mirasol es realmente la mejor solución para todos. Pero la carta de Eduardo me había enseñado que la versión de Diego de «hemos estudiado todas las opciones» realmente significaba «he seleccionado la opción que mejor sirve a mis intereses». Sus afirmaciones sobre mis limitaciones financieras se basaban en su control sobre bienes que legalmente me pertenecían y su insistencia en que el cuidado institucional era mi única opción viable se fundamentaba en su eliminación sistemática de alternativas en lugar de una evaluación genuina de las posibilidades. «Agradezco tu preocupación», dije, usando el tono que había perfeccionado para desviar peticiones parentales inapropiadas, manteniendo la cortesía profesional. «Pero he decidido posponer cualquier cambio importante de vivienda hasta que haya tenido tiempo de consultar con algunos asesores adicionales». Asesores adicionales. La frase quedó suspendida en el aire entre nosotros como un desafío, implicando que estaba buscando consejo independiente en lugar de depender enteramente de la guía y la experiencia de Diego. Pude verlo procesar esta información, calculando lo que podría significar para los planes que había estado implementando en mi nombre. «¿Qué tipo de asesores?», preguntó, su voz afilándose con la sospecha particular de alguien que ha mantenido el control mediante la gestión de la información y de repente se preocupa por la interferencia externa. «Asesores legales, planificadores financieros, personas especializadas en opciones para mujeres en mi situación». Mantuve mi voz firme y objetiva, como si consultar a profesionales independientes fuera una precaución rutinaria, en lugar de un acto revolucionario de autodeterminación. El encargado de la mudanza se nos acercó, revisando su portapapeles con la impaciencia de alguien cuyo horario se ha visto alterado por un drama familiar por el que no le pagan para mediar. «Disculpen, pero necesitamos saber si cargamos este camión hoy o no. Tenemos otros 2 trabajos programados, y si este se ha pospuesto, tenemos que irnos a la siguiente dirección». Diego me miró con la expresión de alguien cuyos planes cuidadosamente construidos estaban encontrando una resistencia inesperada. «Mamá, estos hombres se han organizado para ayudarnos hoy. La residencia te está esperando. Tu habitación está lista, y cancelar ahora crearía problemas a mucha gente que ha estado intentando ayudarte. Ayudarme. Como si el desmantelamiento sistemático de mi independencia y el traslado forzoso a una vivienda institucional fueran actos de generosidad en lugar de conveniencia, como si mis preferencias sobre mi propia situación de vivienda fueran consideraciones secundarias en comparación con las molestias que mi resistencia pudiera causar a las personas que habían hecho planes sin consultarme si yo quería su ayuda. «Entiendo», dije, dirigiéndome directamente al encargado de la mudanza, en lugar de filtrar mi comunicación a través de la interpretación de Diego de mis necesidades y deseos. «Siento mucho la confusión, pero esta mudanza se ha pospuesto indefinidamente. Estaré encantada de compensarles por su tiempo y las molestias». Metí la mano en el bolso y saqué 200 euros en efectivo, dinero que había retirado de una de las cuentas ocultas de Eduardo la tarde anterior. Los billetes estaban nuevos y crujientes, sugiriendo acceso a recursos financieros que Diego no había tenido en cuenta en sus cálculos sobre mi dependencia y mis limitadas opciones. El encargado cogió el dinero con evidente alivio, agradecido de que le pagaran por su tiempo sin tener que navegar por el conflicto familiar que impedía la realización del trabajo asignado. «No hay problema, señora. Estas cosas pasan. Llame a la oficina cuando esté lista para reprogramar». Mientras el camión de la mudanza se alejaba, la confusión de Diego se transformó en algo más agudo y enfocado. «Mamá, ¿de dónde has sacado ese dinero? ¿Y qué quieres decir con pospuesto indefinidamente? No podemos seguir cambiando los planes cada vez que te lo piensas 2 veces sobre arreglos que ya están cerrados». Pero yo estaba empezando a entender que la definición de Diego de cerrado realmente significaba decidido por él sin mi participación significativa, y su preocupación por cambiar los planes era en realidad preocupación por perder el control de una situación que había estado gestionando enteramente según sus propias preferencias y plazos. «Quiero decir exactamente lo que he dicho», respondí con la tranquila autoridad que una vez usé para gestionar los alborotos en clase y redirigir comportamientos desafiantes hacia resultados más productivos.
Estoy posponiendo cualquier decisión importante hasta que haya tenido tiempo de entender completamente todas mis opciones. María habló por primera vez desde que habían llegado. Su voz con la cuidadosa diplomacia de quien intenta calmar una situación que se está complicando más de lo previsto. Alejandra, solo estamos preocupados por ti, viviendo aquí sola. La casa es tan grande, y sin Eduardo, parece que podría ser difícil para ti manejarlo todo sola, difícil para mí manejarlo. Como si la mujer que había gestionado con éxito una clase de 30 niños durante 15 años, que había equilibrado presupuestos domésticos, organizado horarios familiares y coordinado eventos sociales durante décadas, hubiera perdido de alguna manera las habilidades básicas para la vida independiente simplemente porque su marido había muerto y su hijo había decidido que necesitaba supervisión institucional. Agradezco tu preocupación, dije, usando el nombre de María deliberadamente para recordarle que una vez tuvimos una relación basada en el respeto mutuo, en lugar de su papel actual como defensora de Diego en la gestión de mi disminuida capacidad. Pero soy más capaz de vivir de forma independiente de lo que podríais pensar. El móvil de Diego vibró con una llamada entrante, y vi cómo su rostro cambiaba al leer el identificador. Es la residencia Mirasol, dijo, su voz tensa por la frustración. Probablemente llaman por el retraso en el ingreso. Respondió a la llamada con la cortesía profesional que reservaba para las conversaciones de negocios, pero pude oír la voz de la señora Torres a través del altavoz, preguntando por mi hora de llegada y expresando su preocupación por la interrupción de su cuidadosamente gestionado programa de admisiones. «Ha habido un pequeño retraso», explicó Diego, alejándose de nosotros como si la distancia física pudiera evitar que yo oyera sus intentos de gestionar una situación que ya no estaba bajo su completo control. Mi madre está teniendo un poco de ansiedad de última hora por la transición, pero deberíamos tenerlo todo resuelto en el próximo día o 2. Ansiedad de última hora. Como si mi resistencia a la vivienda institucional fuera un problema emocional en lugar de una respuesta racional a que mi autonomía fuera sistemáticamente eliminada por personas que decían tener en mente mi mejor interés. Cuando terminó la llamada, Diego se volvió hacia mí con la expresión de alguien cuya paciencia estaba llegando a su límite. «Mamá, les he dicho que estarías allí para el miércoles a más tardar. Eso nos da 2 días para resolver cualquier preocupación que tengas y volver a encarrilar el plan. El plan. Siempre su plan, nunca nuestro plan, nunca mi plan. Siempre presentado como inevitable en lugar de elegido. Siempre enmarcado como si fuera por mi bien en lugar de por su conveniencia. Diego», dije, mi voz con la tranquila firmeza que una vez usé para establecer los límites en el aula que los alumnos debían respetar. «No tengo preocupaciones sobre tu plan. Estoy haciendo mi propio plan. Hay una diferencia». Algo cambió en el aire entre nosotros. Un cambio en la dinámica de poder que había gobernado nuestra relación desde la muerte de Eduardo. Durante 18 meses, yo había sido la viuda confundida que necesitaba guía y protección. Ahora era algo completamente diferente. Una mujer con recursos, opciones y la determinación de usarlos. Diego pareció sentir este cambio, y por primera vez desde el funeral de su padre, me miró como si estuviera viendo a alguien que no esperaba encontrar. No la dependiente manejable que había estado pastoreando hacia el cuidado institucional, sino la mujer competente que lo había criado, que había gestionado responsabilidades complejas durante décadas, que simplemente había estado temporalmente abrumada por el duelo y había confundido su manipulación con cuidado. «Hablamos mañana», dije, usando el mismo tono displicente que él había estado empleando conmigo durante meses. «Ahora mismo tengo que hacer algunas llamadas». Volví a entrar en la casa y cerré la puerta detrás de mí, dejando a Diego y María de pie en el camino de entrada, tratando de procesar lo que acababa de pasarle a su plan cuidadosamente orquestado para mi futuro. A través de la ventana, los vi tener lo que parecía ser una discusión intensa. Su lenguaje corporal sugería frustración y confusión sobre cómo proceder cuando la figura central de sus arreglos de repente había dejado de cooperar con la gestión de su vida. Por primera vez en 18 meses,
Me sentí la autora de mi propia historia en lugar de un personaje en la narrativa de otra persona. Eduardo me había dado más que dinero y asesoramiento legal. Me había devuelto mi sentido de la agencia, mi comprensión de que tenía derecho a tomar decisiones sobre mi propio futuro basándome en mis propias preferencias, en lugar de la conveniencia de los demás. La casa se sentía diferente a mi alrededor ahora, menos como una prisión donde esperaba el traslado a otra institución y más como una base de operaciones donde podía planificar mis próximos movimientos según mi propio pensamiento estratégico en lugar del calendario de otra persona. Mañana comenzaría la verdadera confrontación, pero hoy estaba preparada de maneras que Diego no podía imaginar y para las que no estaba listo. Hoy me había vuelto peligrosa. Diego regresó a la mañana siguiente con refuerzos. No solo María esta vez, sino también Roberto Jiménez, su colega del bufete especializado en planificación patrimonial y cuidado de personas mayores. Llegaron en el coche de lujo de Roberto. Su atuendo profesional y sus maletines sugerían que ya no se trataba de una discusión familiar, sino de una intervención legal diseñada para superar cualquier resistencia que yo hubiera estado oponiendo a sus planes cuidadosamente construidos. Los observé desde la ventana de la cocina, mientras deliberaban en el camino de entrada. Diego gesticulando hacia la casa, mientras Roberto asentía con la atención seria de quien recibe un informe sobre un caso complejo. María se mantenía un poco apartada de ellos. Su lenguaje corporal sugería incomodidad con la estrategia que hubieran desarrollado para manejar mi repentina transformación de dependiente dócil a obstáculo no cooperativo. Cuando llamaron, me tomé mi tiempo para responder, usando esos momentos extra para centrarme y recordar todo lo que la carta de Eduardo me había enseñado sobre la verdadera naturaleza de lo que me había estado sucediendo. Esto no era una reunión familiar sobre mi bienestar. Era una negociación comercial en la que mi hijo y su asesor legal intentarían recuperar el control sobre los bienes y las decisiones que habían estado gestionando, sin mi consentimiento significativo. «Buenos días», dije, abriendo la puerta con la formalidad educada que usaría con extraños, en lugar de la cálida gratitud que Diego se había acostumbrado a recibir de la madre a la que había estado manipulando sistemáticamente durante 18 meses. Roberto Jiménez se presentó con la suave profesionalidad de quien se especializa en convencer a clientes mayores para que acepten arreglos legales que sirven más a los intereses de otros que a los suyos propios. Era más joven que Diego, probablemente en la treintena, con el aire seguro de alguien que había construido su carrera entendiendo exactamente cuánta presión se podía aplicar a los miembros vulnerables de la familia, sin cruzar líneas que pudieran atraer una atención legal no deseada. «Señora Rivera, soy Roberto Jiménez, de Garrigues, Pérez y Asociados», dijo, extendiendo su mano con una calidez ensayada. «Diego me ha pedido que le ayude a aclarar algunas de las complejidades legales y financieras que rodean su situación actual. Entiendo que ha habido cierta confusión sobre los arreglos que se han hecho para su cuidado y vivienda». Confusión. Como si mi resistencia a la institucionalización fuera el resultado de un malentendido, en lugar de un desacuerdo informado con planes que se habían desarrollado sin mi aportación o consentimiento. Como si la mujer que había navegado con éxito por complejas burocracias educativas durante 30 años fuera de alguna manera incapaz de comprender las implicaciones legales de las decisiones que afectaban a su propia vida. «Por favor, pasen», dije, guiándolos al salón donde los muebles restantes, piezas demasiado gastadas o pasadas de moda para que Diego las considerara dignas de ser trasladadas, creaban un ambiente extrañamente formal para lo que sospechaba que sería la conversación más importante de mi vida adulta. Roberto se acomodó en el viejo sillón de lectura de Eduardo con la fácil confianza de quien ha llevado a cabo intervenciones similares muchas veces antes, abriendo su maletín y disponiendo documentos sobre la mesa de centro con una precisión teatral. He traído copias de toda la documentación legal relacionada con el patrimonio de su marido y su situación financiera actual. Pensé que podría ser útil revisarlo todo juntos para poder abordar cualquier preocupación o malentendido que pueda estar causando ansiedad sobre los planes de transición. Malentendidos. Ansiedad. Planes de transición. El lenguaje de la gestión institucional.
diseñado para hacer que mi resistencia sonara irracional, mientras que su control sonaba terapéutico. Pero la documentación de Eduardo me había enseñado a reconocer estas estrategias verbales por lo que realmente eran: técnicas de manipulación diseñadas para hacer a las víctimas cómplices de su propia explotación. Agradezco su meticulosidad, dije, sentándome en mi propia silla con la tranquila autoridad que una vez usé para gestionar reuniones de padres en las que las conversaciones difíciles debían seguir siendo productivas en lugar de conflictivas. Pero antes de que revisemos sus documentos, me gustaría compartir cierta información que he descubierto recientemente sobre mi verdadera situación financiera. Algo parpadeó en el rostro de Diego. ¿Sorpresa, preocupación o cálculo? Se había acostumbrado a creer que controlaba toda la información sobre mis recursos y opciones, que su gestión de los documentos patrimoniales y las cuentas financieras le había otorgado una autoridad completa sobre mis circunstancias y elecciones. Metí la mano en la carpeta que había preparado y saqué copias de la carta de Eduardo junto con la documentación de las cuentas, de las que Diego no sabía nada. Los papeles crujieron en el repentino silencio, mientras los colocaba sobre la mesa de centro, junto a los documentos legales cuidadosamente dispuestos de Roberto. «Mi marido me dejó una carta», dije, mi voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de revelar, junto con documentación detallada de activos financieros que no se incluyeron en la planificación patrimonial que has estado gestionando en mi nombre. La compostura profesional de Roberto vaciló ligeramente al reconocer documentos legales de instituciones en las que su bufete no había estado involucrado, extractos financieros que mostraban cuentas e inversiones que no habían aparecido en ninguno de los papeles que había revisado en preparación para esta reunión. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». La voz de Diego contenía una nota de genuina confusión, mezclada con una creciente alarma. El patrimonio de papá era completamente transparente. Lo revisamos todo juntos. Las cuentas bancarias, las pólizas de seguro, las carteras de inversión. No había activos ocultos. Pero Eduardo había sido más cuidadoso y estratégico de lo que nuestro hijo se había dado cuenta, más consciente del verdadero carácter y las intenciones a largo plazo de Diego de lo que yo había entendido en su momento. La carta que le entregué a Diego contenía no solo información financiera, sino años de observaciones documentadas sobre su comportamiento, sus comentarios sobre la herencia y la planificación patrimonial, su creciente resentimiento hacia nuestro modesto estilo de vida y su obvia impaciencia con el ritmo al que los bienes de sus padres podrían estar disponibles para él. Vi cómo el rostro de Diego cambiaba mientras leía la cuidadosa documentación de su padre sobre conversaciones en las que había discutido la forma ineficiente en que Eduardo y yo gestionábamos nuestro dinero, sus sugerencias sobre estrategias de inversión más agresivas que servirían mejor a los objetivos financieros a largo plazo de nuestra familia, sus preguntas directas sobre pólizas de seguro de vida y estructuras de herencia que parecían inapropiadas para alguien que no estuviera planeando activamente la muerte de sus padres. ¿Estaba tomando notas sobre mí? La voz de Diego se elevó con una indignación que parecía genuina, como si la idea de que su propio padre pudiera haber estado documentando un comportamiento preocupante fuera más ofensiva que el comportamiento en sí. «Me estaba protegiendo a mí», dije en voz baja, manteniendo el contacto visual con el hijo que había estado desmantelando sistemáticamente mi independencia mientras me convencía de que actuaba por mi bien, de alguien de quien había empezado a darse cuenta de que estaba más interesado en mis bienes que en mi bienestar. Roberto Jiménez se aclaró la garganta con la interrupción diplomática de alguien entrenado para calmar conflictos familiares que amenazan con complicar los arreglos legales. «Señora Rivera, la planificación patrimonial a veces puede crear malentendidos entre los miembros de la familia, especialmente durante periodos de duelo y transición. Quizás podríamos centrarnos en los aspectos prácticos de su situación actual, en lugar de reabrir dinámicas familiares pasadas». Pero ya no estaba dispuesta a que me desviaran de conversaciones que incomodaban a otros, a permitir que los profesionales minimizaran mis preocupaciones para mantener los arreglos que servían a los intereses de sus clientes, en lugar de a los míos. «¿Mi situación actual?», dije,
usando el mismo tono firme que una vez empleé para recuperar el control de la clase cuando las discusiones se desviaban de los objetivos educativos. Es que tengo suficientes recursos financieros para vivir de forma independiente. Documentación legal que prueba que mis bienes han sido mal gestionados sin mi consentimiento informado. Y pruebas de que mi propio hijo ha estado explotando mi duelo para implementar arreglos que sirven a sus intereses financieros, en lugar de a mi bienestar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como acusaciones que no podían ser desviadas ni reformuladas, declaraciones de hechos que transformaron la dinámica de poder en la sala de intervención a confrontación. El rostro de Diego se había puesto pálido, y María miraba fijamente la mesa de centro como si los documentos que había allí contuvieran información que nunca antes había oído y no estaba segura de querer entender. «Eso no es», comenzó Diego, y luego se detuvo, pareciendo darse cuenta de que cualquier negación le exigiría explicar por qué me había aislado sistemáticamente de mis nietos, por qué había insistido en el cuidado institucional cuando yo tenía recursos para vivir de forma independiente, por qué había liquidado mis posesiones sin explorar alternativas que podrían haber preservado mi autonomía y dignidad. La formación profesional de Roberto Jiménez entró en acción mientras intentaba reformular la conversación en términos que pudieran salvar los arreglos legales que su bufete había estado implementando. Señora Rivera, las situaciones financieras familiares complejas a menudo se benefician de una gestión profesional, especialmente durante periodos en los que el duelo y el estrés emocional pueden comprometer la capacidad de toma de decisiones. La participación de su hijo en la gestión patrimonial fue diseñada para proteger sus intereses durante un momento vulnerable. Pero la carta de Eduardo había anticipado este argumento exacto y me había proporcionado documentación específica que demostraba que la gestión de Diego había priorizado sistemáticamente su conveniencia sobre mi bienestar, su beneficio económico sobre mis necesidades emocionales, sus objetivos de herencia a largo plazo, sobre mi autonomía y dignidad a corto plazo. Una gestión profesional que resultó en mi exclusión de las decisiones que afectaban a mi propia vida, dije, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. Arreglos que transfirieron sistemáticamente el control sobre mis bienes y mi situación de vivienda a alguien que tenía claros conflictos de intereses con respecto a los resultados. Cogí otra carpeta y saqué impresiones de la investigación que había realizado en los últimos 2 días. Información sobre las leyes de maltrato a personas mayores, los requisitos de documentación para una gestión patrimonial legítima y las protecciones legales disponibles para los cónyuges supervivientes cuyos familiares se habían excedido en su autoridad al gestionar los bienes heredados. También he descubierto, continué, observando el rostro de Diego mientras revelaba el alcance de mi reciente educación en protecciones legales relevantes, que varios de los arreglos que hiciste en mi nombre pueden haber violado las leyes españolas sobre los derechos de los cónyuges supérstites y los procedimientos adecuados para una tutela o curatela legítima. La compostura profesional de Roberto comenzaba a resquebrajarse al darse cuenta de que la viuda anciana, que esperaba manejar mediante cuidadosas maniobras legales, había adquirido de alguna manera tanto recursos financieros como conocimientos legales que alteraban fundamentalmente el equilibrio de poder en esta negociación. Señora Rivera, dijo, su voz con la cuidadosa neutralidad de quien intenta evitar declaraciones que luego pudieran ser utilizadas como prueba en un proceso legal. Si tiene dudas sobre la legitimidad de algún acuerdo legal, quizás deberíamos posponer esta discusión hasta que haya tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal independiente. Asesor legal independiente. La frase que Diego había estado esperando evitar. El acontecimiento que traería un escrutinio externo a unos arreglos que habían sido diseñados para parecer legítimos, mientras que en realidad servían a sus intereses en lugar de a los míos. Ya he contratado a un asesor legal independiente, dije, viendo a ambos hombres procesar esta información y calcular lo que podría significar para las estrategias que hubieran desarrollado para mantener el control sobre mi situación.
Mi abogado se pondrá en contacto con su bufete en relación con las irregularidades que hemos identificado en la documentación de la gestión patrimonial. María habló por primera vez desde que habían llegado, su voz pequeña e insegura en la atmósfera repentinamente cargada del salón. Alejandra, no entiendo lo que está pasando. Diego me dijo que necesitabas ayuda para gestionar las cosas después de la muerte de Eduardo, que te costaba tomar decisiones y necesitabas el apoyo de la familia para superar este momento difícil. Miré a mi nuera, esta mujer a la que una vez consideré la hija que nunca tuve, que me pedía consejos sobre todo, desde decisiones profesionales hasta estrategias de crianza, que me había incluido en la planificación de las vacaciones, los eventos escolares y las celebraciones familiares hasta hace 18 meses, cuando al parecer me volví demasiado dependiente emocionalmente de mis propios nietos. María, dije con suavidad, reconociendo que ella podría haber sido tan manipulada por la narrativa de Diego como yo. Nunca me costó tomar decisiones. Me costaba obtener información precisa sobre mis opciones y recursos. Hay una diferencia significativa. La sala quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie de Eduardo, el mismo que había marcado las horas de nuestro matrimonio, nuestros años de crianza, nuestros planes de jubilación juntos. Ahora contaba los últimos momentos del control de Diego sobre mi vida, midiendo el tiempo que tardarían 18 meses de manipulación sistemática en ser completamente expuestos y terminados para siempre. Diego se levantó bruscamente, su rostro enrojecido por lo que podría haber sido ira, vergüenza o la particular frustración de alguien cuyos planes cuidadosamente construidos habían sido demolidos por información que creía a buen recaudo. «Esto es ridículo», dijo, su compostura profesional finalmente rota bajo el peso de ver su comportamiento documentado y desafiado por la madre, a la que había estado tratando como una carga incompetente. «He estado tratando de ayudarte, de protegerte de tomar decisiones que no estás preparada para manejar. Todo lo que he hecho ha sido por tu bien». Pero la carta de Eduardo me había enseñado a reconocer este argumento exacto como la defensa final de alguien cuya explotación ha sido expuesta, la predecible afirmación de que el abuso había sido en realidad protección, que el control sistemático había sido en realidad cuidado. «Por mi bien», repetí, mi voz cargada con 30 años de autoridad maternal, que Diego parecía haber olvidado que yo poseía. «¿O por tu bien económico?» La pregunta quedó suspendida entre nosotros, como un desafío que no podía ser evitado ni desviado. Un momento de la verdad que determinaría si podríamos encontrar alguna manera de seguir adelante como familia, o si los profesionales legales tendrían que mediar en cualquier relación que pudiéramos tener en el futuro. Por primera vez desde el funeral de Eduardo, era yo quien hacía las preguntas en lugar de aceptar las respuestas de otros. Y estaba descubriendo que la verdad, cuando finalmente se pronuncia en voz alta, puede ser el arma más poderosa de todas. 6 meses después, estaba sentada en la cocina de mi nueva casa, una encantadora casita de 2 dormitorios a solo 3 calles del colegio de Sofía y Miguel, viendo a mi nieta ayudarme a glasear la tarta de chocolate que habíamos hecho juntas para su 9º cumpleaños. La cocina era más pequeña que la que Eduardo y yo habíamos compartido, pero era completamente mía, pagada con dinero que nadie más controlaba, gestionaba o podía quitarme sin mi consentimiento. Las manitas de Sofía estaban cubiertas de glaseado de chocolate, y se concentraba con la seria intensidad que ponía en todos los proyectos importantes. «Abuela, haces las mejores tartas», dijo, extendiendo cuidadosamente el glaseado sobre la capa superior, con la precisión de una artista trabajando en una obra maestra. «Tu abuelo me enseñó esa receta», le dije. La misma historia que había compartido docenas de veces desde que el juzgado me devolvió el acceso a mis nietos, y Diego se vio obligado a reconocer que su aislamiento sistemático de mi propia familia había sido ilegal además de cruel. Decía que la tarta de chocolate era el secreto de un matrimonio feliz. Miguel, ahora con 7 años y sin sus 2 dientes delanteros, levantó la vista de donde estaba colocando las velas en las porciones terminadas de la tarta. «¿Me enseñarás a hacerla a mí también, abuela? Para que pueda hacer feliz a alguien cuando me case». «Claro que sí, mijo», dije.
alborotándole el pelo oscuro que tanto me recordaba a Eduardo a esa edad. Pero primero, tienes que prometer que mañana vendrás a ayudarme en el huerto. Los tomates están listos para recoger. El huerto había sido idea de Eduardo, sugerido en las páginas finales de su carta, donde me animaba a crear un espacio que me trajera alegría y conexión con la tierra, con el crecimiento de las cosas, con el ciclo de las estaciones que continúa a pesar de las traiciones humanas y los conflictos familiares. Trabajar con la tierra y las semillas se había convertido en una especie de terapia, una forma de nutrir la vida mientras sanaba del daño que se le había hecho a mi propio sentido de valía y pertenencia. María apareció en el umbral de la cocina, cargando bolsas de la compra y con la expresión ligeramente abrumada de una madre trabajadora que gestiona múltiples responsabilidades. Nuestra relación había requerido meses de cuidadosa reconstrucción después de que descubriera cuán completamente Diego había manipulado su comprensión de mi situación y mis necesidades emocionales. «Siento llegar tarde», dijo, dejando las bolsas en la encimera y moviéndose inmediatamente a lavarse las manos para poder ayudar con la decoración de la tarta. La reunión se alargó más de lo esperado, y luego tuve que parar a por helado porque alguien insistió en que necesitábamos 3 sabores diferentes para la celebración del cumpleaños. Alguien era Miguel, que tenía opiniones muy definidas sobre los protocolos adecuados para una fiesta de cumpleaños, y había heredado la tendencia de su abuelo a planificar las celebraciones con una elaborada atención al detalle. A María le había costado adaptarse a la realidad de que yo era una mujer competente e independiente en la que se podía confiar para un acceso no supervisado a sus hijos, en lugar de la carga emocionalmente inestable en la que Diego le había hecho creer que me había convertido tras la muerte de Eduardo. «¿Qué tal fue la presentación?», pregunté, genuinamente interesada en su trabajo en la agencia de marketing, donde la habían ascendido recientemente a directora de cuentas senior. Nuestras conversaciones ahora incluían el tipo de temas de adultos que habíamos discutido antes de que Diego la convenciera de que mi duelo me había vuelto demasiado frágil y dependiente para las relaciones familiares normales. «Mejor de lo esperado», dijo, aceptando la taza de café que le serví y sentándose en una de las sillas de la cocina que Eduardo habría llamado perfectamente adecuadas, con su característico aprecio por los placeres sencillos. El cliente aprobó toda la campaña, y mi jefe insinuó que podría haber otra oportunidad de ascenso el próximo trimestre. Sentí un orgullo genuino por su éxito. La misma satisfacción maternal que había experimentado viendo desarrollarse su carrera durante los primeros años de su matrimonio con Diego, antes de que todo se complicara por la manipulación y el aislamiento sistemático diseñados para servir a sus intereses financieros en lugar del bienestar emocional de nuestra familia. Sonó el timbre, y Sofía corrió a abrir con la emoción de una niña que sabe que su fiesta de cumpleaños está a punto de comenzar. A través de la ventana de la cocina, pude ver coches llegando a mi entrada, vecinos que había llegado a conocer desde que me mudé a esta pequeña comunidad, donde la gente todavía cree en dar la bienvenida a los recién llegados y ofrecer apoyo práctico durante las transiciones difíciles. La señora López, de al lado, se había convertido en una amiga inesperada. Una viuda de 70 y tantos años que había reconocido en mí a alguien que estaba reconstruyendo su vida según sus propias preferencias, en lugar de las expectativas de los demás. Me había enseñado en qué negocios locales se podía confiar, qué supermercados tenían las mejores frutas y verduras, qué restaurantes servían comida que le recordaba a las comidas que había compartido con su marido durante 43 años de matrimonio. Los García, de enfrente, me habían ayudado a instalar bancales elevados en el huerto y habían compartido verduras de su propia cosecha abundante durante mi primer verano en la nueva casa. Su hija adolescente a veces cuidaba de Sofía y Miguel cuando María necesitaba ayuda extra, creando el tipo de conexiones comunitarias intergeneracionales que habían faltado en mi vida durante los 18 meses en los que Diego había estado gestionando mis interacciones sociales según su evaluación de las relaciones apropiadas para alguien en mi situación. A medida que los amigos de Sofía llegaban con sus padres, mi pequeño salón se llenó de los sonidos de las risas de los niños y de los adultos enzarzados,
en la cómoda charla trivial que caracteriza las reuniones comunitarias exitosas. Eran personas que me conocían como Alejandra, la mujer que cultivaba unos tomates increíbles y hacía unas tartas de cumpleaños excelentes, en lugar de la madre de Diego, que requería una gestión especial debido a una inestabilidad relacionada con el duelo. María se movía por la fiesta con naturalidad, charlando con otros padres sobre eventos escolares y planes de verano, mientras vigilaba a los niños que decoraban sus propias magdalenas individuales con los materiales que habíamos preparado en la mesa del comedor. Verla interactuar de forma natural con mis vecinos, verla incluirme en las conversaciones como una participante igualitaria en lugar de alguien que necesitaba una supervisión cuidadosa, se sentía como una prueba de que nuestra familia se estaba curando del daño causado por la manipulación sistemática de nuestras relaciones por parte de Diego. La resolución legal había llevado 4 meses de negociaciones, sesiones de mediación y una cuidadosa documentación de todas las formas en que Diego se había excedido en su autoridad al gestionar mis asuntos tras la muerte de Eduardo. El bufete de Roberto Jiménez finalmente había recomendado a su cliente que aceptara un acuerdo en lugar de arriesgarse a las consecuencias profesionales y financieras de una investigación formal por maltrato a personas mayores que habría atraído una atención no deseada a sus prácticas de planificación patrimonial. A Diego se le exigió devolver todos los bienes que había transferido sin mi consentimiento informado, pagar una indemnización por los daños emocionales y financieros causados por mi aislamiento sistemático de mi familia, y aceptar límites supervisados por el tribunal sobre cualquier participación futura en mis asuntos financieros o personales. También se le ordenó asistir a terapia para ayudarle a entender la diferencia entre el apoyo familiar legítimo y el control explotador disfrazado de cuidado. Ahora hablábamos de vez en cuando, breves conversaciones telefónicas que mantenían una conexión familiar básica, sin la falsa intimidad que había caracterizado nuestra relación durante el periodo en que él había estado desmantelando sistemáticamente mi independencia. Preguntaba por mi salud y mi situación de vivienda con la cuidadosa cortesía de alguien que había aprendido que su madre ya no era alguien que pudiera ser manejada mediante la manipulación y la falsa preocupación. La parte más difícil de nuestra nueva relación era aceptar que el hijo que había criado, el niño al que había amado incondicionalmente durante 34 años, había sido capaz de una crueldad calculada disfrazada de devoción familiar. La carta de Eduardo me había ayudado a entender que el comportamiento de Diego no era el resultado de un estrés temporal o de buenas intenciones equivocadas, sino que reflejaba rasgos de carácter que se habían estado desarrollando durante años, antes de que la muerte de su padre le proporcionara la oportunidad de actuar en consecuencia. Pero sentada en mi propia cocina, rodeada de personas que valoraban mi presencia en lugar de tolerarla, viendo a mis nietos crear recuerdos felices en un hogar que me pertenecía por completo, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Eduardo, una satisfacción genuina con la vida que estaba eligiendo activamente vivir. Mientras la fiesta llegaba a su fin y María ayudaba a los niños a limpiar los materiales de decoración de las magdalenas, Sofía se me acercó con la expresión seria que ponía cuando tenía preguntas importantes que requerían la atención de un adulto. «Abuela», dijo, sentándose en la silla a mi lado con la cómoda familiaridad de una niña que sabe que es bienvenida en mi casa siempre que quiera visitar. «¿Por qué no te vimos durante tanto tiempo después de que muriera el abuelo? Te eché de menos, pero papá dijo que necesitabas espacio para estar triste». La pregunta que había estado temiendo y para la que me había estado preparando. La conversación que me exigiría explicar traiciones de adultos y disfunciones familiares a una niña que merecía respuestas honestas expresadas en un lenguaje apropiado para su edad, que no dañara su relación con su padre, pero que reconociera la realidad de lo que le había sucedido a nuestra familia. A veces, dije con cuidado, eligiendo palabras que honraran tanto la verdad como su necesidad de seguridad. Cuando las personas están muy tristes, otras personas creen que saben qué es lo mejor para ayudarlas a sentirse mejor. Pero a veces, lo que la gente piensa que es útil no es realmente lo que la persona triste necesita. Sofía asintió con la sabiduría de una niña que ha observado suficiente comportamiento adulto
como para entender que los mayores no siempre toman decisiones perfectas, incluso cuando afirman actuar por amor y preocupación. ¿Todavía estás triste por el abuelo?, preguntó, cogiendo mi mano con el instinto de consuelo que parece natural en los niños que han sido criados en hogares donde la expresión emocional es bienvenida en lugar de gestionada. Lo echo de menos todos los días, dije con sinceridad, apretando sus pequeños dedos mientras miraba alrededor de la cocina que a Eduardo le habría encantado. Soleada, funcional, llena de la evidencia de una vida vivida plenamente, en lugar de meramente gestionada. Pero ya no estoy triste de la misma manera. Ahora es el tipo de tristeza que vive junto a la felicidad, como echar de menos a alguien mientras sigues disfrutando de las cosas buenas de tu vida. Esta era la verdad que la carta de Eduardo me había enseñado a entender, que el duelo no tiene por qué convertirse en una discapacidad permanente, que requiera la gestión y el control de otros. Que amar a alguien que ha muerto no significa sacrificar tu propio derecho a vivir según tus propias preferencias y sueños. Que sobrevivir a la pérdida puede convertirse en una fuente de fortaleza, en lugar de una prueba de debilidad, si se te permite sanar a tu manera y a tu tiempo. Mientras María metía a los niños en el coche para volver a casa, Sofía me abrazó con el afecto feroz de una nieta que sabe que es querida sin condiciones ni requisitos de supervisión. «Te quiero, abuela», dijo. Y sus palabras llevaban la simple honestidad que había faltado en nuestra relación durante los 18 meses en los que su padre había estado filtrando todas nuestras interacciones a través de su evaluación de lo que era apropiado y saludable para nuestra dinámica familiar. «Yo también te quiero, mija», respondí, sintiendo la verdad de esas palabras instalarse en el espacio entre nosotras, como una promesa que ninguna manipulación adulta podría romper. Después de que se fueran, me senté en el columpio de mi porche, viendo la puesta de sol pintar el cielo, en tonos de rosa y dorado, que me recordaban a los atardeceres mexicanos que Eduardo y yo habíamos admirado durante nuestra luna de miel 34 años atrás. El aire de la tarde traía el aroma del jazmín del jardín de la señora López y el sonido de los niños jugando en el parque al final de la calle, evidencia del tipo de vida comunitaria que había elegido para mí en lugar del aislamiento institucional que Diego había planeado para mi futuro. Pensé en la camarera de aquel bar de carretera que había reconocido mi situación y había tenido el valor de decirle la verdad a alguien a quien no conocía de nada. Sus palabras: «Tienes que salir de aquí». Ahora, habían sido la primera grieta en la fachada de dependencia agradecida que yo había estado manteniendo, el comienzo de mi comprensión de que lo que me estaba sucediendo no era un apoyo familiar normal, sino un abuso sistemático disfrazado de cuidado. La carta de Eduardo me había dado los recursos y el conocimiento que necesitaba para luchar, pero aquella mujer desconocida me había dado algo igualmente importante. El reconocimiento de que mi situación era visible para los demás, que mi angustia era legítima, que alguien ajeno a la dinámica familiar podía ver lo que se me estaba haciendo y entender que estaba mal. Nunca la volví a ver. Nunca tuve la oportunidad de agradecerle por ese momento de claridad que ayudó a salvar mi vida de convertirse en una historia con moraleja sobre mujeres mayores que permiten que el duelo las vuelva vulnerables a la explotación familiar. Pero su intervención me había enseñado algo profundo sobre la responsabilidad que todos tenemos de decir la verdad cuando presenciamos una injusticia, incluso cuando es incómodo, incluso cuando no es asunto nuestro, incluso cuando no conocemos la historia completa. A veces, lo más poderoso que puedes hacer por otra persona es simplemente decir lo que ves, nombrar la realidad que todos los demás fingen que no existe. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía, hice una promesa silenciosa a la memoria de Eduardo y a mi propio futuro. Nunca más confundiría la gestión de mi vida por parte de otros con su amor. Nunca más permitiría que el duelo, la confusión o la soledad me volvieran vulnerable a la definición de otra persona sobre en qué debía convertirse mi vida. Había aprendido que a veces las heridas más profundas provienen de las personas que dicen quererte más, pero también había aprendido que la curación es posible cuando reclamas el derecho a escribir tu propia historia. Tenía 57 años, y mi vida estaba lejos de terminar. De hecho, en muchos sentidos,
apenas estaba comenzando. La mujer que había sido sistemáticamente borrada por su propio hijo había descubierto que no solo podía sobrevivir a la traición, sino emerger de ella más fuerte, más sabia y más decidida que nunca a vivir de acuerdo con sus propios valores y sueños. Y me di cuenta mientras veía aparecer las primeras estrellas en mi propio cielo, sobre mi propia casa, en mi propia comunidad elegida, era quizás la mayor victoria de todas. A veces el silencio que te hiere también te enseña a encontrar tu voz. A veces las personas que intentan borrarte solo te ayudan a descubrir quién eres realmente debajo de todas sus expectativas y su gestión. A veces perder todo lo que creías necesitar te ayuda a entender lo que realmente mereces. Y a veces, si tienes mucha suerte y eres muy valiente, descubres que el final que otra persona escribió para tu historia era en realidad solo el comienzo de la que siempre estuviste destinada a contar.